todos los compañeros y compañeras militantes que están acá a que apoyen nuestra red y apoyen a las mujeres para el próximo 2023, porque vamos a ocupar lugares de poder y de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Sí. Vamos invitando a quienes estuvieron en los paneles y el tercer panel que se va a hacer después, que vengan subiendo al escenario, así comparten unas palabras. Recibimos también al intendente de la ciudad, el compañero Martín Oliva. Recibimos a la diputada nacional, Carolina Galear. Recibimos a nuestra vicegobernadora, Laura Estrata. Recibimos al gobernador de nuestra provincia, Gustavo Bordet. Y recibimos al referente y compañero de la corriente de la militancia, Agustín El Chivo Rossi. Invitamos a todos los panelistas y a todas las panelistas que se suban al escenario también para poder estar. ¿Cómo les va? Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, vamos a hacerlo. Yo les pediría con la mayor humildad y demás, si podemos tomar asiento a todos los que están de pie, así aprovechamos este momento y disfrutamos del esfuerzo que hemos hecho todos por estar acá. Bicho, Ricardo, Hugo, estimado Martín Piallo, que no lo saludé, lo vamos a saludar. Muchas gracias por estar en la histórica. Rosario, gracias por estar en la histórica. Marisa, Beto, gracias por estar en la histórica. Marcelo, Karina, Nené, ¿quién me falta? ¿Vamos a sentar? Vamos a sentar. A tratar de pedir los que se sienten. Bueno, se ha hecho muy largo. Yo pido las disculpas del caso por la demora. Les quiero introducir a este momento a personas que han trabajado mucho porque esto se haga. Y como lo dije, lo voy a reafirmar. Este es un espacio que no tiene dueño y es de todos. Si algún dueño hay, es la histórica y todos sus dirigentes. Están todos los dirigentes de la histórica. Este espacio lo generó el que quiso. Y aquí está con quien trabajé codo a codo para que esto se hiciera, para que me ayudara, para que se generaran paneles de discusión. Están los ex intendentes Marcelo Bisogni, Carlos Sheppen, José Laurito. Yo lo vi a José por ahí. Ahí está José. Por otro lado lo vi a Carlos Sheppen como ex intendente. Allá está Carlos. Está al lado de Ricardo Vales. Está Carlito Celsi, gente importante de la dirigencia.
las disculpas del caso, está el compañero Sergio Bertelotti, otro histórico dirigente, andaba por ahí Ezequiel Baldunciel. Así que vamos a pedirle un saludo a Carolina, agradecerle la generosidad de que nos hayan acompañado y seguramente disfrutaremos de las palabras de Gustavo y del Chivo. Caro. Bueno, compañeros, compañeras, a los que están a la derecha, vengan y siéntense, que vamos a escuchar el cierre de nuestro gobernador Gustavo Bordet y de nuestro compañero referente de la Corriente Nacional, Agustín Rossi. ¿Qué decirles, compañeros? Tuvimos mucho tiempo sin vernos, sin encontrarnos, sin poder abrazarnos. Y hoy esta juntada que se hace hoy aquí en la Histórica, queremos que sea una de muchas que se hagan en toda la provincia. Tenemos que encontrarnos, tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que hacer uso de la palabra y decirnos y hablarnos para construir el mejor gobierno que garantice soluciones a la vida de la gente que hoy la está pasando mal. Hoy somos gobierno y tenemos que entre todos, con militancia, dar los debates que necesitamos, los debates que traigan ideas y traigan aportes y tener claro que la derecha acecha, que la derecha está a la vuelta de la esquina y nosotros como militantes tenemos una responsabilidad que es impedir que esa derecha vuelva a gobernar la Argentina. Esos que construyeron la ruina durante esos 4 años que gobernaron, que desguazaron el Estado y nos mega endeudaron, no vuelvan más a gobernar. Y eso se construye con el hacer, compañeros. Tenemos que hacer para que no vuelva a la derecha. Tenemos que hacer para mejorarle la vida a la gente. Tenemos que hacer más de estos actos. Tenemos que discutir más. Y no tenemos que tener miedo. Porque la derecha nos quiere inmovilizados, nos quiere desmotivados, nos quiere con los brazos caídos. Nosotros somos peronistas, levantémonos los brazos en alto y la voz en alto. ¿Cómo puede ser que a veces digamos entre nosotros que el 23 está perdido? Hubieron algunos compañeros que se animaron por allá a decir hay 2019. Y la verdad que ayer hablábamos con el compañero Laurito y me decía, yo pensaba que estaban locos cuando hablaban del AI 2019, pero el 2019 se construyó, no hay soluciones mágicas, no hay que esperar, hay que hacer. Por eso hicimos este encuentro, que tal vez es el primero y tal vez faltaron cosas, pero lo hicimos. Y ojalá otras organizaciones, otros compañeros se motiven y empecemos a juntarnos más y a decirnos todo lo que tenemos que decirnos, pero siempre adentro, porque el peronismo tiene que estar unido y tenemos que estar fuertes para poder redistribuir, para poder hacer todo lo que falta para que nuestro pueblo viva mejor. Nunca, nunca darle margen a esa derecha impiadosa, que no tengo dudas que si vuelve, viene por todo, viene por las jubilaciones, viene por el aguinaldo, viene a sacar todos los derechos sociales. Ahora no va a haber gradualismo. Entonces tenemos una responsabilidad, que es hacer para que la derecha no vuelva y que hoy sea el puntapié para que en Concepción del Uruguay empecemos a construir la victoria, para que en Entre Ríos en el 2023 gane el peronismo. Se puede y lo vamos a hacer juntos, todos abrazados de la mano de Gustavo Bordet. Ese es el desafío, compañeros. Vamos a despertarnos y a caminar la provincia y a discutir. No le tengamos miedo, que en la diversidad se construyan las cosas grandes. Somos un frente diverso y tenemos diferencias y eso nos hace mejores. Pero la unidad, construyamos la unidad y no hay nada mejor para un compañero que otro compañero. Y el enemigo es la derecha. Nunca nos olvidemos de eso. Los quiero y vamos a seguir discutiendo en otros rincones de la provincia de la mano de nuestro gobernador Gustavo Bordet para dar los debates que necesita nuestro presidente Alberto Fernández y la compañera Cristina para fortalecer nuestro gobierno. Porque para la gente y para nuestro pueblo no hay nada mejor que un gobierno peronista. No quiero ni pensar lo que puede ocurrir con la posibilidad de que vuelva a gobernar la derecha en nuestro país. Y eso nos tiene que dar el motor
que nos lleve a militar y a caminar por el triunfo en el 23. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Concepción. Somos la corriente de la militancia. Para los que se quieran sumar, los que quieran ser parte, vamos a construir el triunfo entre todos. Convenzámonos de eso. Gracias, Gustavo Bordet, que fue el primero que dijo sí cuando le contamos la iniciativa. Gracias, Martín, porque fuiste el motivador y motorizador de este encuentro. Él fue el de la iniciativa y le dijo al chivo. Y acá estamos, por muchos encuentros más, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Carolina. Recibimos al contador Gustavo Bordet, a la señora Laura Estrata, nuestra vicegobernadora y gobernador, recientemente designado a cargo de la AFI, Agustín Rossi, Marcelo Casato, y creo que iba a estar Victoria. Bueno, agradecer a mis colegas, los intendentes, Chapino, por ahí está, Gaby, Beto Val, si me olvido de algún otro, Martín, y los intendentes del departamento, muchísimas gracias. Así que, Gustavo, te lo digo a puertas cerradas y ante el público, muchas gracias por la generosidad de hacerte un tiempo y estar hoy en la histórica. Compañeros, compañeras, la verdad que es una gran alegría poder tener este espacio para charlar, para debatir, pero fundamentalmente para construir. Y en ese sentido quiero agradecerle a Agustín, a Victoria, a Carito y a todos quienes integran la corriente por haber tenido en cuenta a Concepción del Uruguay y a nuestra provincia para generar esta convocatoria, que se la hizo también con la máxima amplitud, porque entendemos que debemos recuperar la iniciativa, superando etapas de pandemia, tener la posibilidad de cara a cara generar espacios para construir un futuro que tiene que posicionarnos de cara al 2023 para seguir siendo gobierno en Argentina y en la provincia de Entre Ríos. Este es el criterio que debe primar por sobre todos los posicionamientos personales. Tenemos que pensar con amplitud, con generosidad, dejar discusiones que son vanas, discusiones estériles, para poder construir consensos que vayan más allá de los posicionamientos personales para encontrar las mejores mujeres y los mejores hombres que lleven a la victoria al peronismo y a todos los partidos aliados que integran el Frente de Todos. Y esto no lo digo como una afirmación vacía o como una afirmación que pueda tener un significado en su expresión por sí sola. Lo digo porque aquí lo que vamos a discutir es cómo le damos continuidad a un proyecto político que engloba el conjunto de nuestra fuerza política en el peronismo para poder marcar cuál es claramente el futuro de la Argentina. Y esto lo digo por varios motivos. El primero, porque aquí se ha impuesto por la dirigencia opositora y que lo han replicado muchos medios, que no se puede hablar del pasado y no se puede hablar del desastre que dejaron en 4 años del gobierno de Macri. Y no es así. Hay que hablar claramente de qué fue lo que pasó en esos 4 años. Porque lo que se va a confrontar el año que viene es si volvemos a esos 4 años empeorados, porque lo han dicho con total claridad que van a hacer exactamente lo mismo, pero con más velocidad. Entonces, lo primero es actuar en defensa propia para no caer de nuevo en un proyecto político que tiene la derecha neoliberal argentina y que lo expresó en los 4 años y fue repudiado ampliamente en el electorado argentino en el año 2019. Y hay que hablar justamente de lo que ocurrió
acá en nuestra provincia, porque me tocó gobernar la provincia en un hecho que no había ocurrido por lo menos en los últimos 70 años, donde había un gobernador y un presidente de otro signo político. Y todos ustedes saben, acá hay intendentes que me acompañaron en ese proceso, como Martín, como Nené, Beto me acompañó como vicegobernador, y todos podemos saber de lo mucho que nos costó poder sostener a duras penas el equilibrio de esta provincia. Porque hubo un Estado que se retiró de todo lo que es obra pública, que dejó de lado la construcción de viviendas porque entendía que para los sectores de menos recursos no había posibilidad de vivienda porque no podían pagar las viviendas. Entonces se les ocurrió que las viviendas tenían que ser con créditos y actualizadas con UVA. Todavía están muchas familias recorriendo y buscando la posibilidad de que esos créditos impagables con UVA que tomaron les puedan reconvertir como se ha hecho ahora con actualización de salarios. Y acá está Laura, que sabe, porque era ministra de Desarrollo Social. Hasta el 2015, la Nación se hacía cargo del 70% de los planes alimentarios. Cuando terminó el gobierno de Macri, la provincia se hacía cargo del 80% y la Nación solamente del 20%, porque no les interesó en absoluto que la gente pueda tener alimentación, y lo mismo, exactamente lo mismo ocurrió con la salud pública en la Argentina, donde se dejaron programas de lado como los de transmisión sexual y VIH, como los de maternidad e infancia. Por primera vez en 12 años la provincia tuvo que comprar leche en polvo, porque en los programas maternidad e infancia Nación se hacía cargo. Y además se fueron bajando el Ministerio de Salud para dejar una Secretaría de Salud. Y todo esto lo digo porque esto es lo que vamos a confrontar. Ni hablar de los tarifazos, 1100% el gas, 800, 900% la electricidad. Y no es, repito, basarnos en el pasado. Tenemos que tenerlo en cuenta porque en la multiplicación de nuestro mensaje hay que poner luz sobre lo que van a querer hacer. Y también después está la parte que a nosotros nos toca. Primero, tener que asumir un gobierno que durante 2 años estuvo en una situación anómala absoluta, con la incertidumbre de una pandemia que afectó al planeta y que generó zozobras en la población, y hubo que salir rápidamente a trabajar para que nuestra población esté resguardada. Y después emprender una campaña de vacunación que fue la más grande de la historia para poder tener también a nuestra población protegida. Mientras tanto, la oposición fue la que salió a las calles a protestar, a hablar de libertades, que fue el embrión justamente de este movimiento entrecomillado de libertarios que cada vez se pelean por correrse más y más hacia la derecha. Nosotros teníamos responsabilidades de gobierno y no podíamos salir, no podíamos hacerlo. Y trabajamos durante todo ese tiempo instrumentando políticas públicas. Después, una economía global que también nos ha golpeado, y tener asignaturas pendientes, porque también nos hacemos la autocrítica. Tenemos que seguir bajando los índices de inflación. Y esto lo digo porque la inflación golpea sobre los asalariados, sobre justamente nuestra base electoral. Porque todo el resto que se queja, y que lo van a ver
todos los medios de comunicación, en realidad se protegen de la inflación y a veces hasta le agregan algunos puntos más trasladados de los precios por las dudas. Pero el asalariado, el compañero que vive de su sueldo a fin de mes, cobra nominalmente lo que dice el recibo de sueldo y ahí es donde se deteriora. Y ese es el principal esfuerzo que tenemos que poner, como lo está haciendo el presidente y como lo estamos haciendo todos quienes tenemos responsabilidad de gobierno, para poder generar condiciones objetivas que nos permitan, a un crecimiento que se viene dando en la Argentina, acompañarlo con una estabilidad en los salarios y que los salarios le ganen a la inflación en la República Argentina y acá en la provincia de Entre Ríos, como lo hemos comprometido. Estas son las cosas que tenemos desde nosotros que construir, porque esto es lo que nos va a dar el sustento para plantarnos ante nuestra sociedad, que además de confrontar con las políticas del pasado, nos dé la esperanza para construir hacia el futuro un proyecto político del cual nunca vamos a abjurar. Siempre vamos a seguir por este camino. Y por eso, tener este espacio para reflexionar, para debatir, para construir, resulta sumamente necesario. Y es necesario porque volvemos, después de mucho tiempo, a retomar la iniciativa, a sacarnos de encima todo aquello que sistemáticamente nos quieren imponer y se instala en la sociedad como un discurso único y una verdad revelada. Decir, por ejemplo, que todo lo que está bueno se transforma en malo absolutamente. Y tenemos que salir a defender y a bancar. ¿Tenemos autocrítica? Tenemos, pero también tenemos que salir y bancar a nuestro gobierno. El peronismo nunca dejó solo a los gobernantes. Y por otro lado también, compañeras, compañeros, nos imponen como que acá el 2023 está resuelto y que nuestro espacio político perdió. Para nada es así. Se lo decía a los compañeros intendentes el otro día en la reunión de la Liga. Tenemos que tomar la autoestima, tenemos que salir a militar, a decir todo lo que se está haciendo, a ir por todas las ciudades, por los pueblos, a decir que el peronismo está de pie, que el peronismo está para dar batalla en el 2023 y que el peronismo está para ganar. ¿Y por qué? Porque tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres para llevar adelante un proyecto político superador y tenemos que encontrar la síntesis para que en el 2023 sigamos siendo gobierno y poder continuar una senda de crecimiento, de producción, de empleo, de trabajo y de inclusión social con paridad de género. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Agustín. Bueno, renovamos el aplauso para recibir a Agustín. Hizo unos kilómetros, se vino desde Rosario tempranito y ahora te escuchamos, Agustín. Gracias por elegir la histórica para, con toda esta compañerada, dejarnos un mensaje. Bueno, buen mediodía, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todas y todos por haber venido, los que pasaron y tuvieron que volver. Muchísimas gracias, compañero gobernador, compañera vicegobernadora, intendentes de esta localidad, a nuestra compañera y amiga Caro, que tuvo la idea y la responsabilidad de organizar este ámbito de debate y reflexión, como dice su título, Reflexiones del presente y el futuro, que lo empezamos, Gustavo, hace 1 mes y medio, 2 meses en Rosario, que después siguió en Mendoza, en Corrientes y ahora aquí en Entre Ríos, y que busca fundamentalmente generar estos ámbitos, ¿no? Ámbitos de reflexión, de movilización y de salir con las energías recargadas de acá para adelante. Aprovecho para decirles, después que terminemos nosotros, no se vayan,
porque queda un panel más donde, entre otras cosas, lo van a poder escuchar a uno de los mejores pensadores del campo nacional y popular que tiene la Argentina, que es Ricardo Foster, que se ha venido de Buenos Aires, junto con Remo Carlotto y con Juan Gianni, a compartir este espacio con nosotros. Pero como dice un amigo, las negras también juegan. Y yo voy a tratar de esto porque en el marco de la coyuntura y de los debates que damos otros y de cómo nos vamos posicionando, también a veces hay que ponerle una cuota de ideología o tratar de descubrir cuál es el contexto ideológico en el cual se dan los debates políticos en la Argentina. Hace unos días atrás, en mi ciudad, por suerte yo no estaba, el expresidente Macri participó del aniversario de una fundación, la Fundación Libertad, la deben haber escuchado ustedes. Es uno de los think tanks del pensamiento liberal más importante que hay en el interior del país. Estaba toda la cúpula del PRO, más Vargas Llosas, que siempre participa de esas actividades. Allí Macri dijo: el primer populismo de la Argentina fue el peronismo de Perón y Evita. Después se fue más atrás, ¿no? Porque dijo el primer populismo fue Irigoyen. Si sigue yendo más atrás va a terminar diciendo que el primer populista fue Jesucristo, digamos, ¿no? Porque sigue yendo, va a decir todo el mundo termina siendo populista. Pero en ese momento dijo el primer populismo en la Argentina fue el peronismo de Perón y Evita, que se terminó exportando a distintos lugares del mundo y que generó mucho daño. Pero nosotros vamos a empezar a reparar ese daño exterminando con el peronismo en las próximas elecciones. Compañeras y compañeros, lo que va a ponerse en disputa en las próximas elecciones es el sentido de la historia de los últimos 75 años. O dicho de otra manera, lo que se va a poner en disputa en las próximas elecciones es si el peronismo, que nació en 1945, le hizo bien o le hizo mal a la Argentina. Y lo que va a estar en juego en las próximas elecciones son los derechos sociales y políticos consagrados primero por Perón y Eva y después por Néstor y Cristina. Y lo que nosotros tenemos que defender en las próximas elecciones, compañeras y compañeros, no es el futuro de ninguno de los dirigentes políticos, no es el cargo ni ninguna candidatura, sino el sentido de la historia, lo que nos da vida, lo que nos da fuerza y lo que justifica nuestra existencia como movimiento político en la Argentina. Y esto es distinto, porque ustedes deben recordar que este Macri que habla así hoy no es el Macri del 2015. El Macri del 2015 hasta inauguró un monumento de Perón en Paseo Colón, acompañado por algunos dirigentes del peronismo. Hoy la derecha está claramente diciendo lo que piensa y diciendo lo que va a hacer. Y si tiene legitimidad popular, va a tener la legitimidad popular más el aval parlamentario para poder llevar adelante cada una de esas situaciones. Escuché con alegría a muchos compañeros dirigentes del movimiento obrero. Bueno, compañeras y compañeros, se los quiero decir acá, para que después nadie se sorprenda. Por lo primero que van a venir es por las convenciones colectivas de trabajo. Porque las convenciones colectivas de trabajo son el instrumento, el instituto más poderoso que tiene el movimiento obrero, porque logra concentrar en un solo lugar la discusión de las condiciones laborales de los trabajadores de un determinado rubro para todo el país. Y saben ustedes que si vienen con eso, van a desligar esa discusión y basarla en la discusión empresa por empresa, en donde la diferencia de poder relativo entre el capital y el trabajo es muchísimo más importante. Entonces, este encuadre no es para obturar nada, no es para que no haya debate, ni para que no haya diferencias, ni que para que no tengamos autocrítica sobre las cosas que todavía nos faltan, pero es simplemente para saber lo que se está jugando, para que no nos pase que
el día de mañana digamos, y no nos dimos cuenta en ese momento. Y entonces el proceso o el accionar político de nuestra fuerza política tiene que tener en cuenta ese contexto. Yo celebro el debate, celebro que Cristina hace un mes haya dicho en Resistencia que lo que tenemos los peronistas en esta instancia es un debate de ideas. Ahora, compañeras y compañeros, lo saben todos los compañeros que están acá, intendente, gobernador, vicegobernadora, ministros. Una fuerza política que gestiona no puede vivir en un estado de debate permanente. En algún momento el debate tiene que encontrar una síntesis. Y si no encuentra una síntesis y el debate tenemos que aprender a convivir con las diferencias, tiene que desescalar el debate para darle paso a la gestión y para que nosotros fortalezcamos la gestión, compañeras y compañeros, porque a ningún gobierno que es oficialista se los vota o se lo deja de votar en función de los resultados de su gestión. Y nosotros tenemos experiencias, porque no es que en estos últimos 20 años, los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, los 4 años de persecución macrista, estos 3 años, 2 años y medio de gobierno de Alberto, hayamos tenido todos días felices. Compañero que hizo uso de la palabra recordaba la 125. La 125 fue difícil cuando se dio, pero fue difícil después, los días después de la 125. Recordemos, 2008, 2009, derrota parlamentaria. Se habían ido muchos. Yo perdí 15 diputados, era presidente del bloque, 15 diputados se fueron. Se nos fue el vicepresidente. ¿Se acuerdan? Habíamos quedado en una situación de debilidad. En un programa de televisión, que ya no está, le preguntaban a un dirigente de la sociedad rural, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar 2 años más para que cambie el gobierno, adelantando algún adelantamiento de traspaso y demás. Y venían muchos que me decían a mí, ya terminó Néstor y Cristina. Hay que pensar en el post-kirchnerismo. Y yo le decía, compañeras, compañero, la única posibilidad de ganar en el 2011 es quedarse al lado de Cristina, fortalecer la gestión de Cristina y de esa manera vamos a ganar las elecciones en el 2011. No digo que ganamos las elecciones en el 2011 por esto, pero claramente a 2 años ganamos las elecciones con el 54% de los votos. Yo por eso, compañeras y compañeros, le digo hoy acá, que el lugar donde tiene que estar la fuerza política, como decía recién el gobernador, tiene que ser de fortalecer la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, y que la gestión tiene que dar la respuesta que el conjunto de la sociedad argentina necesita, y que nosotros tenemos que decirle a los argentinos cada una de las cosas que se están jugando. Y tenemos también, compañeras y compañeros, que hacer lo que hacen todas las fuerzas políticas. Porque yo entiendo que la oposición hable todos los días de las cosas que nos faltan a nosotros. Yo entiendo también que nosotros, que no somos como los opositores, no nos ponemos anteojeras y admitimos las cosas que nos faltan. Pero hablemos también de las cosas que hicimos bien. ¿O no nos decían que no íbamos a tener vacuna? ¿O no nos decían que el plan de vacunación era impracticable? Yo lo escuchaba al diputado Casareto que hablaba con realidad y decía, bajamos la desocupación del 13 al 7%. Los 4 años de Macri nunca tuvo una desocupación del 7%, ni siquiera en el 2017, que fue el año de mejor performance económica y social que tuvo el gobierno de Macri. Y venimos de 3 años de recesión económica, 2 de Macri, 1 de pandemia, y nosotros crecimos el año pasado, estamos creciendo este año y vamos a crecer el año que viene. Y eso es lo que Victoria decía del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Yo no digo, compañeras y compañeros, que haya que ver el vaso medio lleno y quedarse conforme. Lo charlábamos con la compañera vicegobernadora. Pero lo que digo es que nosotros tenemos
que transmitirle a los argentinos el vaso completo y que se vea el vaso completo, lo que hicimos y lo que falta. Y tenemos que mandarle un mensaje de esperanza a los argentinos, porque el sentimiento, que esto lo perciben ustedes porque son compañeros, militantes que caminan la calle, que recorren, que hablan, ese sentimiento de incertidumbre, ese sentimiento a veces de apatía, no está bueno para el conjunto de nuestro pueblo. Entonces, si nosotros podemos transmitir las cosas que hicimos bien, podemos sostenernos o pararnos en esas cosas como para transmitir un mensaje de esperanza. Y hablo de esperanza, no de optimismo, que a veces parece una cuestión voluntarista. Pero las sociedades y los pueblos necesitan tener esperanza. Y la esperanza no se construye desde un discurso vacío. Ahora, yo me puedo sentar adelante de cada uno de los argentinos que me dicen vamos a bajar la inflación. Yo le digo, sí, compañero, así como bajamos la desocupación del 13 al 7, vamos a bajar la inflación para valorizar el salario de cada uno de los argentinos. Así como empezamos a recuperar el sendero de crecimiento, van a crecer el poder adquisitivo de los argentinos. Y mientras tanto, el gobierno ha habilitado paritarias sin techo para que esa negociación paritaria proteja el salario de los trabajadores registrados. Claro, nos queda el otro 40%, que son los trabajadores informales. Bueno, ahí está el bono que sacó el gobierno hace 2 meses y seguramente se tendrán que tomar todas las decisiones que se tengan que tomar para que los trabajadores no pierdan con respecto a la inflación. Nosotros tenemos en claro, compañeras y compañeros, no solamente dónde está nuestra base electoral, que es así, como decía el gobernador, sino que tenemos en claro nuestro compromiso histórico. Ser peronista en la Argentina, ser kirchnerista en la Argentina es tener un compromiso con la grandeza de la nación, con el conjunto de nuestro pueblo, pero siempre con los que menos tienen, con los más vulnerables, con los que más necesitan. Y ahí está el compromiso de Alberto, el compromiso de Cristina, el compromiso de todos nosotros. Y ese es el mensaje de esperanza que le tenemos que dar al conjunto de los argentinos. Nos faltan cosas, las vamos a conseguir porque ya conseguimos el 50% que nos había dejado Macri que nos faltaba. Y el camino no es volver para atrás, el camino siempre es mirar hacia adelante, siempre es mirar hacia el futuro, y el futuro está en la Argentina grande y en la grandeza de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno. Gracias, compañera. Bueno, tomamos unos minutos más para seguir con los paneles. Voy a acompañar al señor gobernador que nos deja... Gustavo, antes que baje, Gustavo, ¿puede ser una foto? Bueno, en nombre de todos quienes organizamos esto, en nombre de Carolina, de Gustavo, gracias al Club Rivadavia que siempre nos presta este espacio. Sigue otro panel con Remo, con Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola, compañeros, por favor no se vayan, que ahora vamos a tener a Ricardo Foster, va a estar Nahuel Sosa, va a estar también Juan Gianni hablando de intelectualidad y la política y sobre el momento presente que estamos viviendo. Así que no nos demoramos ni 5 minutos, que ya se conforma la mesa y arrancamos.
Tira el video con audio. Medirlas o anticiparlas. Muchos se sorprendieron aquel 17 de octubre y cuando volvió definitivamente a la Argentina, gracias a la lucha del pueblo. ¿O no fue inesperada aquella primavera del 83? Tan sorprendente como esa esperanza renacida 20 años más tarde. Nadie puede esperar ni pronosticar el silencioso sentir de un pueblo, ese que se manifiesta con toda verdad cada vez que elegimos. No se trata de una persona, se trata de un proyecto de país, se trata de las ilusiones y las esperanzas de millones de argentinos, en donde hay que articular los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes, que además no son diferentes a los intereses del país. Pero pudimos entender ese proceso, lo entendió Cristina, lo entendió Alberto y lo entendimos los dirigentes de la provincia de Entre Ríos por la imposición de nuestro pueblo. Y yo por eso quiero agradecerles a todos aquellos que pusieron su parte para poder tener este proceso de unidad en la provincia, y fueron muchas mujeres y muchos hombres los que resignaron y dejaron de lado muchas aspiraciones personales para construir un gran proyecto colectivo. Los que abrazamos la política desde nuestra juventud sabemos qué significa. Los argentinos queremos construir una Argentina más igualitaria. Ese país que recibimos. Lo que vos sentís no lo puede registrar ninguna encuesta. Por eso, las principales páginas de la historia se escriben sin que nadie pueda medirlas o anticiparlas. Muchos se sorprendieron aquel 17 de octubre y cuando volvió definitivamente a la Argentina, gracias a la lucha del pueblo. ¿O no fue inesperada aquella primavera del 83? Tan sorprendente como esa esperanza renacida 20 años más tarde. Nadie puede esperar ni pronosticar el silencioso sentir de un pueblo, ese que se manifiesta con toda verdad cada vez que elegimos. No se trata de una persona, se trata de un proyecto de país, se trata de las ilusiones y las esperanzas de millones de argentinos, en donde hay que articular los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes, que además no son diferentes a los intereses del país. Pero pudimos entender ese proceso, lo entendió Cristina, lo entendió Alberto y lo entendimos los dirigentes de la provincia de Entre Ríos por la imposición de nuestro pueblo. Y yo por eso quiero agradecerles a todos aquellos que pusieron su parte para poder tener este proceso de unidad en la provincia, y fueron muchas mujeres y muchos hombres los que resignaron y dejaron de lado muchas aspiraciones personales para construir un gran proyecto colectivo. Los que abrazamos la política desde nuestra juventud sabemos qué significa. Los argentinos queremos construir una Argentina más igualitaria. Ese país que recibimos. Panelistas del último panel a subir al escenario: Ricardo Foster, Juan Gianni, Remo Carlotto. Continuamos con el debate. Acá no se terminó nada, así que invitamos a los panelistas a subir, y a Nahuel Sosa, por favor, acercarse al escenario, y a Federico Prieto, que va a moderar el panel.
Toma, listo. Movamos que... Va a ser rápido. Vení, Remo, Ricardo, Nahuel, Juan Gianni. ¿Cuánto tiempo, Luciano? Dani. Creo que empecemos, ¿eh? Yo, ¿qué tengo acá? ¿Eh? ¿Cómo va? Buen día, encantado. Federico, mucho gusto. Encantado, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Nahuel, el compañero que va a moderar, no pudo venir por se adelantaron. Sí. ¿Cómo hacemos el orden? Vamos con velocidad, vamos. Bueno. ¿Ricardo? Ahora está Ricardo, ¿cómo? Aquí hace bueno. Dale, vení. No, yo lo que diría es hacer un saludo. Sí. 3 palabras. Compañeros, compañeras, quien quiera quedarse a participar, por favor, vamos a sentarnos, así seguimos. Un placer. Compañero. No, debe ser. Que están todos ahí alborotados. Basta, tenés que decir que la política no se hace con selfies, así como se hace. Dale, un poco de cariñito en este país. Ordenelo. Vamos a sentarnos. Dos de la tarde. Yo me voy a sentar. 2 de la tarde. Nahuel, vení. Déjenla. Ah, se llevó Juli. Centro. Que es el veterano. ¿Quién quiere hablar primero? Yo creo que solamente hay que decirle fue un placer y hacemos otro encuentro en otro contexto. Volvemos otro día. Sí, la gente... Pero... O a Vicky o a alguien. Sí. No. Escuchame. No le podés decir a Caro o a alguien. Queda más esa Caro, Caro. No podemos hacer algo 5 chabones. Ahí. Bueno, compañeros, qué alegría estar todos acá. Esto sigue. El que tenga hambre, la cantina está disponible. Hay patis. ¿Hay qué más? Bueno, y hay facturitas y café gratis para quien quiera servirse ahí al costado. Compañeros, vamos a empezar con el panel que se llama Haciendo
presente para construir el futuro, y le voy a dar la palabra a Ricardo Foster en primer término. Agradecerles a quienes se quedaron e invitar a los compañeros que están al costado que si pueden tomar asiento. Vamos a darle la palabra a Ricardo, agradecerle a cada uno de los panelistas que me decían que levantemos el panel porque cerró el acto, y la verdad que no podemos perdernos la oportunidad de escuchar ni a Ricardo, ni a Nahuel, ni a Juan, que se vino desde Rosario, a Remo y a todos ellos, que es un lujo. Así que va a comenzar Ricardo, te damos la palabra. Bueno, ya buenas tardes. Vamos a liberarlos rápidamente para que puedan ir a almorzar, puedan hacer sus cosas. Creo que se dijo ya casi todo lo que se podía decir. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación a participar de este nuevo encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia, estar acá en Concepción del Uruguay, compartir esta mesa con 3 amigos. Es una mesa que le falta diversidad, ¿no? Podríamos invitar, bueno, tenemos acá la compañera organizadora, pero le falta diversidad. Pareciera ser que el lugar, entre comillas, del pensamiento es masculino, y me parece que estamos un poco equivocados. Yo quisiera empezar haciendo y relatando una impresión. A mí me conmovió enormemente la segunda mesa. Me da pena que no estén las compañeras que participaron de esa mesa, pero creo que si hay algo... ¿Dónde están? Si hay algo que nos debe no solamente tocar, interpelar, sino también enseñar, es que en un tiempo como este, que parece un tiempo oscuro, medio depresivo, de escepticismo, de desconcierto, el movimiento de mujeres, los feminismos, las diversidades, están reconstruyendo la trama de la acción colectiva, están reconstruyendo el lenguaje como lenguaje político, como lenguaje democrático, como lenguaje de la fraternidad. A mí me parece que ese es un punto completamente decisivo en este momento. No podemos hacernos los desentendidos. Un acontecimiento como el de hoy me parece extremadamente importante, pero también es cierto que hay una sensación de desencuentro, de desconcierto, de desconfianza y de pérdida de algo que es fundamental para la vida política, que es la pasión, el entusiasmo que está en el corazón de nuestras ideas, en el corazón de aquella tradición o de aquellas tradiciones que confluyen en nuestra mirada del mundo. La política también es afectiva, la política es amistad, la política es querer estar al lado de los compañeros y compañeras construyendo en común. La política también es apertura de horizonte, pero para poder abrir el horizonte, la política tiene que ser una recuperación profunda, esencial, entrañable y crítica de nuestro propio pasado. Porque el pasado no es solamente el lugar de los triunfos, el lugar de los éxitos. El pasado también es el lugar de las derrotas, es el lugar de las pérdidas. Venimos también de momentos complicados, difíciles, oscuros. Se ha relatado largamente esos 4 años espantosos que sufrimos hace un rato, pero también venimos de momentos mucho más oscuros y tenebrosos que hemos podido dejar atrás en la historia argentina. Remo es un testigo profundo, político, emocional, biográfico, de una historia que quebró para siempre la vida argentina. Y sin embargo, supimos reconstruir, supimos refundar, supimos reinventar. Pero cuidado con hacer de la derrota el elogio del martirologio, el elogio de una suerte de necesidad
inevitable para volver mejores no sabemos cuándo. De ninguna manera podemos hacer la reivindicación, aunque lo digamos con otras palabras, de un 2023 que nos devuelva la resistencia. Yo no quiero ese 2023 que nos devuelva la resistencia. Yo quiero un 2023 que en el 2022 hagamos aquello que tenemos que hacer para que nuestro gobierno sea capaz de responder a las demandas de nuestro pueblo, que sea capaz, efectivamente, de hacerle honor a esa frase histórica de Evita, que la derecha en la Argentina quiere destituir de una vez y para siempre. A mí me parece, compañeros y compañeras, que estamos en un momento crucial, decisivo. No hay 2023 si no somos capaces de construir ahora, acá, un 2022 que haga de nuestro gobierno el núcleo de decisiones que sean capaces de volver a interpelar, volver a enamorar y volver a convocar a todos aquellos que nos votaron en el 2019. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso histórico. Porque no nos confundamos, no nos confundamos. No pasa solo en la Argentina, pero en la Argentina siempre tenemos un plus. Las derechas crecen sin ninguna duda en gran parte del planeta. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos antes con Trump en Estados Unidos, lo vemos con Vox en España. Vemos el peligro de que en un par de domingos en Colombia, donde se juega una partida fundamental para la reconstrucción de la unidad latinoamericana, alguien que expresa esas derechas oscuras tenga una chance real de llegar al gobierno. Digo esto porque en la Argentina, aquello que antes no se podía decir, lo que las derechas ocultaban vergonzantemente, hoy lo dicen a cara descubierta. Cuando un juez de la Corte Suprema va a Chile y en una universidad pronuncia las frases ominosas que pronunció, es porque se sienten liberados de toda contención y quieren volver para construir la revancha social y hacer aquello que no pudieron hacer a la velocidad que hubieran deseado hacer durante los 4 años. Cuando la derecha se derechiza teniendo a su derecha a un Milei, lo que hace Milei es contaminar el lenguaje de la política, contaminar el lenguaje de los medios de comunicación, contaminar el sentido común y llevar a la derecha mucho más todavía a la derecha. Entonces me parece que tenemos una enorme responsabilidad. No podemos ser ingenuos, no podemos cometer errores que cometimos en otro contexto histórico, cuando en el 2015, habiendo podido impedir que ganara el macrismo, no supimos hacerlo. Hoy tenemos que comprometernos a no construir una unidad abstracta, vacía, sino una unidad que represente precisamente la diversidad, la confluencia, las tensiones creativas, las disidencias en el interior de un experimento político inédito en la historia argentina. Porque convengamos, queridos compañeros y compañeras, que lo que se inventó en la Argentina en el 2019, que sirvió sin ninguna duda para uno de los triunfos electorales más contundentes de nuestra historia, en condiciones muy difíciles, con todo en contra, sin embargo supone una experiencia de riesgo, una experiencia que solo se puede ir construyendo en el devenir mismo de la acción política. Pero Agustín lo decía muy bien, y también lo dijo el gobernador y muchos de los que participaron en las mesas anteriores. ¿Cómo podemos dejar de lado el impacto brutal sobre la vida colectiva e individual de la pandemia? ¿Cómo podemos imaginar que la política, que es un termómetro de la sensibilidad de la vida popular, puede desentenderse del daño profundo que en el interior de nuestras vidas generaron 2 años oscuros que imaginamos primero que nos iban a llevar a una nueva sociedad, a una nueva alegría, a una nueva igualdad, a una nueva fraternidad, y nos devolvieron una guerra infame que le agrega a la pandemia la maldad de los poderes reales en la tierra, llevando a la humanidad quizás a una situación de penuria y de hambre
como hacía mucho tiempo que no conocíamos. Entonces nuestra obligación es mucho mayor todavía. Nuestro compromiso desde esa lengua de la emancipación que es la política tiene que ser un compromiso redoblado, multiplicado, desde el peronismo, desde aquellas otras tradiciones políticas que también están en el interior del Frente de Todos, desde la experiencia de los feminismos, desde las luchas diversas que hoy están recreando el entusiasmo en la vida de nuestras sociedades. Porque también, y no quiero ser largo, tienen que hablar los compañeros y nos queremos ir todos, me parece, también no podemos dejar de lado que las sociedades, que la democracia contemporánea actual está atravesando una crisis muy profunda, desconcierto, descreimiento, resentimiento, ira. Por lo tanto, aquellos que creemos que la democracia no es simplemente una palabra vacía o una especie de estructura metafísica que está por encima de todos, sino que la democracia es una construcción cotidiana, histórica, compleja, en tensión, estamos obligados hoy a dar una batalla por salvar a la política de una nueva barbarie. Hay una amenaza de una nueva barbarie. Esa barbarie tiene nombres nuevos. Antes se la llamaba fascismo. Esa barbarie es una derecha recargada que no solamente quiere volver a ser gobierno, sino que quiere destrozar la memoria colectiva. Van por el pasado, quieren capturar el presente y quieren destruir nuestro futuro. No lo podemos permitir. Gracias, compañeros y compañeras. Hola. Bueno, gracias por la invitación a Carolina, al Chivo Rossi, a La Corriente. Nosotros y nosotras habíamos armado un libro llamado Hablemos de Ideas, que tenía el prólogo de Alberto y lo coordinamos junto con Cecilia Gómez Mirada y Santiago Cafiero, y siempre me acuerdo que la primera presentación la hicimos en Rosario por la generosidad de La Corriente. Luego nos fuimos a comer un asado a la casa del Chivo, así que también muy generoso, y bueno, y después nos paró la policía y no sabíamos si era mejor decir que veníamos de lo del Chivo o no. No, mentira. Y así que bueno, muchas gracias de estar acá presente entre compañeros y compañeras. Pero bueno, a ver, continuando un poco lo que decía Ricardo y tratando de ser breve, me parece que estamos frente a un proceso inédito de radicalización de las derechas. Este fenómeno se está dando a nivel global y este fenómeno me parece que no hay que pensarlo solo en cuanto impactan los votos, sino sobre todo, como decía Ricardo, en cuanto impacta en nuestro sentido común, es decir, en cuanto impacta incluso en nuestros propios votantes. Mi tía ama a Cristina y ama a Alberto y está cada día más fascista. Entonces, puede haber, y cree que hay que sacar a los inmigrantes, y cree que hay que dolarizar. Entonces, me parece que esos discursos no siempre tienen que ver cuánto impactan en una elección, sino también cuánto impacta culturalmente en nuestra sociedad. Recordemos que cuando Macri quiso hacer el 2x1, no pudo porque hubo un sentido común muy fuerte de nuestra sociedad de los derechos humanos, pero sí pudo hacerlo del FMI. Entonces eso también nos lleva a una discusión que es cómo discutimos los nuevos nunca más. El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Entonces tenemos dos obligaciones. La primera es defender la democracia frente al avance de las tendencias autoritarias y los discursos de odio, y la segunda es profundizar esa democracia. Y para profundizar esa democracia es necesario que pensemos cuáles son los nuevos nunca más. Un nunca más económico a una deuda externa, un nunca más a, como plantean bien las compañeras, el ni una menos es un nuevo nunca más, un nunca más a lo que tiene que ver con el extractivismo y una política de depredación hacia los recursos naturales y hacia el medio ambiente. Me parece que hay algo ahí que es clave, que frente al avance de las derechas, la respuesta desde el campo popular tiene que ser radicalizar la democracia, tiene que ser repolitizar, tiene que ser poner en el eje a la sociedad de forma activa. Y me parece que ahí hay que tener en cuenta que estas nuevas derechas vienen con tres pilares, uno podría decir. Uno son los discursos de odio. Para hacerlo de forma muy sintética, los discursos de odio que son explicaciones reduccionistas, simplistas, que lo que hacen es negar al otro. Porque yo con el otro puedo tener una adversidad, puedo tener una diferencia, pero le puedo reconocer su condición de ciudadano. Ahora, cuando yo al otro lo niego, como tal, como par, es donde aparece el discurso de odio.
Y como odiar es políticamente incorrecto, lo que las derechas empezaron a hacer es buscar motivos para que uno se sienta legítimo a la hora de odiar. Hay que odiar, ustedes fíjense en cómo en los últimos 3 meses apareció la idea de parásito. Lo dice Macri, lo dice Milei, lo acaba de decir Larreta, están los que producen versus los parásitos. Eso es algo que en ciencias sociales llamamos aporofobia, que es la construcción del temor hacia el pobre. Es decir, ¿lo que está haciendo eso? Lo que está diciendo es los pobres son los parásitos. Y por lo tanto, si yo creo que una persona es un parásito, le quito su condición de existencia y después estoy habilitado a ejercer cualquier tipo de violencia, sea simbólica, psicológica o física. El problema de estos discursos de odio es que son una nueva forma de reproducción de la lógica civilización o barbarie que hablaba Jauretche. Es decir, esta idea de que están los avanzados versus los atrasados, de que hay ciudadanos de primera y que hay ciudadanos de segunda, que la Argentina no avanza por culpa de quién. ¿Quiénes son los nuevos enemigos de algo que para mí no hay que llamarlos libertarios? Para mí son neofascistas disfrazados de libertarios, porque yo puedo no estar de acuerdo con el pensamiento liberal, no estoy de acuerdo de hecho, pero no dejo de reconocer que en Sarmiento, que en Alberdi, que en Adam Smith, que en cualquier pensador liberal, había una idea de Estado, había una idea de amplitud de derechos civiles y políticos, había un rol de la educación en la hora del progreso. Ustedes fíjense que estos nuevos libertarios están en contra de la ley de cupo trans, en contra del documento no binario, estuvieron en contra del IFE, en contra de las vacunas, un terraplanismo. En pleno contexto, lo que hacían en vez de apelar a la ciencia, que es algo que históricamente el liberalismo se ha jactado de apelar a la ciencia, apelaban a la no ciencia, que era el terraplanismo político. Entonces, me parece que vamos a una confrontación en el 2023 abierta contra un tipo de derecha que, como bien señalaba Ricardo, es distinta a la que estamos acostumbrados. Es más explícita y como una sociedad tiene que discutir lo obvio, también eso es un problema porque es sinónimo de la decrepitud que puede tener esa sociedad. Y en el medio de esta pandemia, esta derecha se alimenta porque hay que reconocer que la pandemia tuvo impactos sanitarios, impactos económicos, pero también tuvo impactos sociológicos y psicológicos. Hay un malestar, hubo una sociedad que tuvo angustia, que tuvo miedo hacia lo desconocido. Y del miedo al odio hay un paso, porque lo que suelen hacer estos discursos frente a una situación de adversidad, de temor, es buscar estigmatizar a un grupo social. Entonces, lo que se termina haciendo es que frente a ese sentimiento se apela al sentimiento de odio, al sentimiento de miedo, y nosotros y nosotras y nosotres tenemos que a eso ponerle las políticas del cuidado. Frente al odio, políticas del cuidado. De la misma manera que se decía el amor vence al odio, bueno, frente al odio también son las políticas del cuidado. Me parece que hay algo que es clave en esto que yo decía de repensar los nuevos nunca más. Y para ir cerrando, porque así también le puedo dar paso a los otros compañeros en esta exposición, me parece que es clave discutir. En el plano simbólico hay que discutir las políticas del cuidado. Este es el gobierno que consiguió 105 millones de vacunas. Esa fue la derecha que convocó a la infectadura y que convocó a contagiarse, pero me parece que hay algo que es clave, que es también tener el eje en el trabajo, la producción y la distribución. No me voy a ahondar porque ya lo han hecho antes los panelistas y lo han graficado muy bien, pero estamos en un contexto regional, en una segunda oleada. Bien lo señalaba Alberto en la Cumbre de las Américas, se está en un contexto en el cual hay que discutir si los próximos años son unidos con democracia e inclusión social o dominados. Y como bien señalaba Cristina en el acto de YPF, es tiempo de radicalizar el proceso de confrontar con los poderosos. Me parece que en este esquema hay algo que es clave, que vamos a una disputa que va a ser política, que va a ser territorial, pero que también va a ser cultural contra la derecha. Y es donde ahí hay que poner el foco, porque cuando los pueblos pierden un pueblo puede perder una elección y probablemente puede recuperarse. Ahora, de las derrotas culturales tarda mucho tiempo, décadas en recuperarse los pueblos. Entonces me parece que es clave en esta segunda oleada de América Latina. Ha ganado Xiomara Castro en Honduras, puede ganar Petro en Colombia, puede ganar el compañero Lula en Brasil, decirle nunca más a ese tipo de derechas en la región y poner en el eje en la democracia. Para Platón la democracia era escandalosa, no le gustaba. ¿Por qué? Porque era el poder de los nadies, porque cualquiera podía discutir. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es resignificar y hacer una democracia sumamente escandalosa y poner en el eje que no hay democracia política sin democracia económica. Y eso supone discutir con los monopolios, que no puede haber 10 monopolios que deciden si los argentinos y las argentinas comen o no comen. Me parece que ese es el eje, asociar la democracia a un principio de valores, pero también a una práctica social que está ligada a la democracia económica en el sentido más amplio de la economía,
que no es solo los recursos y los patrimonios como lo hace creer la derecha, sino que tiene que ver con un modo de acumulación y una forma de vida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los compañeros, a las compañeras. Muchas gracias por la invitación a Agustín Rossi, a Carolina Gailard. Bueno, un saludo a toda la dirigencia del Frente de toda la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por estar, por quedarse, a los que vinieron por venir y a los que se quedaron por quedarse para escuchar estas palabras. Yo voy a compartir algunas reflexiones, cosas que me preocupan, digamos, y que me gustaría conversar con ustedes en esta reunión. Y lo primero que quiero decir es que escuché el discurso del presidente en la Cumbre de las Américas. Y creo que es una gran pieza política la del presidente Fernández. Porque los goles hay que anotárselo, ¿no? De repente todo tiene esa característica, ¿no? No se agota sus goles, ¿no? Entonces hay que anotarse el gol. Una gran pieza oratoria del presidente Fernández, una gran pieza del antiimperialismo latinoamericano, porque lo hemos estudiado, sabemos. Una gran pieza oratoria del antiimperialismo latinoamericano, dicho en el estilo Alberto. Una gran diferencia entre Alberto y Cristina es su estilo oratorio, ¿no? Cristina es enérgica, es imperativa, y Alberto es pedagógico, es persuasivo, es un docente, ¿no? Es la típica retórica del docente. Pero aún en una retórica pedagógica y persuasiva dijo cosas muy importantes respecto a lo que está pasando y respecto al lugar de la Argentina en la geopolítica mundial, ¿no? Entonces, como hablando de geopolítica, me parece interesante hoy reflexionar en qué contexto continental estamos, ¿no? Porque la Argentina hay que pensar en un contexto continental, que es un contexto, me parece a mí, claramente, de la conformación de dos grandes bloques en toda América Latina. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, dos grandes bloques que se conforman a veces en el balotaje y a veces en la primera vuelta, depende del sistema electoral, pero hay dos grandes coaliciones. Para decirlo rápido, una centroderecha y otra centroizquierda. O sea, acá hay una discusión continental sobre el destino de la política latinoamericana. Y la discusión en la Argentina está en ese contexto. Estamos en un contexto continental de discusión entre dos grandes modelos. Ahora, primera cuestión. En esos modelos hay una gran diversidad. Esto hay que tenerlo bien en claro. Son coaliciones muy diversas. Y voy a dar tres ejemplos muy evidentes. El primero es Lula. Lula, el gran Lula, el prócer de la izquierda latinoamericana Lula, ojalá gane Lula. Lula acaba de nominar a su candidato a vicepresidente. Se llama Geraldo Alckmin. Voy a explicar quién es Geraldo Alckmin en clave argentina. Es como si Alberto Fernández fuera contra Macri y pusiera de vicepresidente a Urtubey. Es un político conservador y de centroderecha. Geraldo Alckmin. ¿Por qué lo elige Lula a Geraldo Alckmin? Porque está discutiendo con la sociedad que representa Bolsonaro. Es decir, está intentando permear en el votante de Bolsonaro. Porque está discutiendo contra Bolsonaro. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el ministro de Hacienda de Boric. Presidente Gabriel Boric, presidente de la centroizquierda chilena. Con todo respeto, es un ministro de Hacienda respecto del cual Martín Guzmán es Fidel Castro. ¿No? Si Guzmán es un heterodoxo moderado, este hombre es un ortodoxo moderado. El ministro de Hacienda de Boric, el candidato de la izquierda chilena. Y un tercer ejemplo, aquí se habló de los feminismos, Pedro Castillo, el presidente de izquierda del Perú. Es un presidente que no toma en absoluto, más bien todo lo contrario, toda la agenda verde. Es más bien un conservador, cuando no un reaccionario en esos temas. Esas son las coaliciones reales, que están discutiendo con otras coaliciones, por supuesto, mucho más peligrosas o tenebrosas, pero para poder enfrentarlas se construyen coaliciones muy amplias. Eso no es un caso argentino. Así se discute en América Latina. Ahora, hay que hacerse cargo de esa diversidad. Porque además quiero decir lo siguiente, y esto es un tema que me interesa discutir. La política funciona por oferta. Perdón, por demanda, no por oferta. ¿Qué quiero decir? Esas coaliciones expresan una sociedad. Es decir, expresan políticamente visiones de la sociedad que están en los pueblos. Tanto las de centroizquierda como las de centroderecha.
Entonces, digamos, esas cosmovisiones no son simplemente producto de, digamos, de aparatos mediáticos o de formas de dominación, aunque también lo son, pero no únicamente. Representan formas de ver el mundo. Y quiero decir algo sobre el tema de las derechas. Derecho vos siempre. Gorilas vos siempre. Digamos, esa discusión no es nueva. Esa tensión entre modelos no es nueva. Y la Argentina tampoco lo es. Yo me acordaba, se está hablando mucho del tema Milei, ¿no? El crecimiento de Milei, el crecimiento de la derecha. Yo ahí tengo una diferencia, ¿no? Porque hemos tenido otros Mileis. Y ni siquiera, uno muy evidente, la UCD, pero voy a decir peores. Yo me acordaba en el año 73. En el año 73, Cámpora, Perón, la Patria Socialista, la Revolución Cubana. Esa elección, ¿cómo salió? ¿Se acuerdan ustedes? Cámpora sacó el 49% de los votos, segundo salió Balbín, que era un radical de derecha, ¿no? Sacó el 25%. Y tercero, ¿quién salió? ¿Alguien se acuerda? Francisco Manrique. Francisco Manrique, discurso de odio. Francisco Manrique era un aviador de la Marina y había conducido uno de los aviones que bombardeó la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Ese fue Manrique. Salió tercero y sacó el 13% de los votos a presidente de la Nación. Si uno suma Balbín y Manrique, ¿cuánto le da? 40% de los votos. Año 73. Luis Abelardo Patti, ¿se acuerdan de Patti? En pleno kirchnerismo, un torturador de la dictadura militar, no un personaje farsesco como Milei, que no sé de dónde viene. Y sacó más votos que Milei. Antonio Domingo Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán. Entonces, en la sociedad existen esas derechas virulentas, fanáticas y peligrosas. Están allí, son parte de la realidad social. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué pasó en la Argentina? El gran cambio que hubo, no que hubiese derecha, es que la derecha se juntó. Ese fue el gran talento de Macri, aunque nos duele decirlo, fue el gran talento de Mauricio Macri. Logró juntar la derecha en un mismo sujeto político. Y voy a decir lo siguiente, es una hipótesis. Es muy probable que si el Frente de Todos sigue siendo competitivo, la derecha libertaria y Juntos para el Cambio vayan juntos a las elecciones. ¿Por qué? Porque la sociedad se los va a pedir. Así como a nosotros nos piden no sean pelotudos, no se peleen, ese elector le va a decir no sean pelotudos, para que no ganen los populistas, hay que juntarse. Y se van a juntar si nosotros seguimos siendo competitivos, cosa que esperamos que sigamos siendo, ¿no? Entonces, esta es la situación. Yo digo siempre lo siguiente, hablando del debate interno nuestro, ¿no? Yo creo que hay compañeros y compañeras del kirchnerismo que no han hecho el luto del 2015. No han hecho el luto del 2015. En los 15 nosotros no perdimos, solamente por Clarín, Mañeto, Nisman, no. Perdimos porque había una derecha histórica que se articuló políticamente y por nuestros propios defectos. Por nuestros propios errores que no podemos volver a repetir. Hay debate actual en el Frente de Todo, que son debates que surgen de no haber pensado efectivamente qué pasó en el 2015, debate económico, digo, ¿no? El libro de Culfas, después voy a decir algo del libro de Culfas, ¿no? El libro de Culfas, que es un buen libro, señala algunos problemas que efectivamente existieron en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que no podemos volver a repetir. Por ejemplo, y el caso muy evidente, el problema de las tarifas. Tarifa para ricos. En el gobierno del kirchnerismo había tarifa para ricos. Es así. Hay que hacerse cargo de esa crítica. Tuvimos 12 años discutiendo el problema de la segmentación y no la hicimos. Todavía tampoco la hicimos, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, digo, eso hay que evaluarlo para pensar, ¿qué pasó en el 2015? Pasó lo que pasó y hay que hacerse cargo de los errores y de que está Juntos para el Cambio, que tiene 40% de los votos, que nos para ley en el Parlamento, como nos va a parar la ley de renta inesperada, ojalá salga, pero obvio que se van a oponer. Entonces, esas coaliciones son coaliciones además muy finitas. En toda América Latina son muy finitas. Se definen por 2, 3 puntos, 4 puntos, muy finitas. A veces gana la derecha, a veces ganamos nosotros. Son muy finitas, ¿no? Entonces, me parece que acá, digamos, y yo digo esto,
con esas derechas, y ese escenario, yo digo esto, yo creo que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Yo ya perdí la idea que en su momento tuvo la izquierda, que la tuvo el peronismo, la idea de que, digamos, lo que uno llamamos la sociedad reconciliada, es un momento donde todo el mundo más o menos va a pensar como nosotros. No va a ser así, por lo menos por mucho tiempo. Entonces, esa puja de valores es una puja que llegó para quedarse detrás de una misma bandera política que se llama Juntos para el Cambio. Entonces, yo digo esto, el Frente Todos, en mi opinión, cuidado, no es solo un frente electoral. Hoy lo tenemos, mañana lo rompemos, no. Es la gran valla política que hemos construido en esa discusión de modelos. Y muy probablemente, y ojalá sea así, esa herramienta hay que conservarla, hay que cuidarla como si fuera de oro. ¿Por qué? Porque la discusión que estamos llevando adelante es una discusión, insisto, que en los términos que existen hoy, que no eran los de antes, llegó para quedarse. Y esto, vieron que en el fútbol, cuando se juega un partido muy importante, los técnicos dicen, este partido se define por los detalles, ¿no? Bueno, este partido se define por los detalles. Se define por los detalles. Y entonces, digo, ¿a qué voy con los detalles? Digo, ¿a qué se define por los detalles? Yo creo que está bien la diversidad, está bien la discusión, está bien que haya debates. Lo que no está bien es que lo peguemos tiro en las bolas. Es decir, estamos construyendo la más grande obra de infraestructura en los últimos 40 años y ahora estamos discutiendo cuánto mide un caño. Y nos comimos una denuncia judicial. ¿Cómo puede ser eso? No se pueden cometer esas torpezas. Esos errores no los podemos cometer. Como no podemos cometer el error de que haya compañeros que en la principal decisión que tenía que tomar el gobierno, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional, votaron en contra. No es así. No es así. Eso no es cuidar una herramienta política. No lo es ni hacer una torpeza política, digamos, ni hacer lo que hizo Culfas, que es no entender la importancia del kirchnerismo y la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y eso le costó el cargo, y está bien que así sea. Y tampoco podemos meter la torpeza política en un momento el gobierno se juega la vida con el acuerdo con el fondo, hacerla ideológica, la testimonial. No, no es así. Así no se fortalece una coalición política. Las coaliciones políticas son diversas. Ahora hay que hacerse cargo de sostenerla, de fortalecerla. Porque si hay herramienta... Yo digo esto, acá yo no quiero hablar de temas programáticos, ¿no? Pero digo dos cosas. Primero, este no es un modelo exportador de bajos salarios. Eso no es cierto, no comparto esa idea. Este es un modelo exportador con bajos salarios. No es así. La Argentina, si quiere mejorar los salarios, tiene que tener dólares. Entonces no conozco ningún dirigente de Frente de Todo que quiera un modelo exportador con bajo salario. Eso no es cierto. ¿Hay bajos salarios? Sí, pero ese no es el modelo del Frente de Todo. Segundo, acá no hay teoría del derrame. Otra cosa que escucho, la teoría del derrame. El Frente de Todo no defiende la teoría del derrame. La teoría del derrame, ¿qué quiere decir? Que uno, los empresarios, le baja los impuestos y supone que esa baja de impuestos, después eso produce un crecimiento para todos. Nadie de Frente de Todos sostiene eso, la teoría del derrame. Por algo hay un proyecto de la renta inesperada, un proyecto contra las grandes fortunas. ¿Quién sostiene la teoría del derrame en el Frente de Todos? No es así. ¿Hay problemas? Claro que los hay. El diagnóstico, la diferencia del Frente de Todos. Yo esta turma me pregunto exactamente cuál es la diferencia. ¿Cuál es? Porque, a ver, ¿hay recuperación económica? Hay recuperación económica, estamos de acuerdo, hay que sostener la recuperación. ¿Hay mejora del empleo? Hay mejora del empleo, estamos de acuerdo, hay que sostenerlo, estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo, acá y en todo el ámbito de militante que yo conozco, que efectivamente hay un problema de precio y hay un problema de distribución de ingresos. ¿Estamos de acuerdo en todo eso? Puede haber una discusión de instrumentos, pero no de orientaciones. Y si las hay, no las veo. Entonces, estamos de acuerdo en que estamos bien y estamos de acuerdo en que estamos fallando. Por supuesto, como acá se dijo Agustín, etcétera, muchachos, levantemos el perfil de lo que hacemos bien y bajemos el perfil de lo que hacemos mal. Discutamos entre nosotros, pero recuperemos autoestima política, porque sin autoestima política, esa discusión donde no... En ese debate de modelos, y esto hay que internalizarlo los militantes, no nos sobra ningún soldado. No nos sobra ningún soldado. Acá no sobra nadie
desde el más conservador del Frente de Todo hasta el más zarpado. Hay que contenerlo. No es fácil, no es fácil. Y bueno, eso es la conducción política. Esa es la tarea de Alberto, que es el presidente de la Nación. ¿Cuál es el talento de él? Hay que ayudarlo también, ¿no? También la vice lo tiene que ayudar. Es contener esa diversidad. Entonces, sí, no, yo digo lo que pienso, no pido lo que pienso. No, pero voy a decir esto, ya que me sacaste el tema lo voy a decir. Lo quiero decir claro, bien clarito lo quiero decir. Yo, el 19 de mayo de 2019, trabajaba para la candidatura presidencial de Agustín Rossi. Lo quiero decir bien clarito. Y un día me desperté a la mañana y me encontré un video donde el candidato a presidente, Alberto Fernández. Entonces, todos sabíamos perfectamente la fortaleza y el peligro de esa fórmula, todos lo sabíamos. ¿La fortaleza cuál era? Ampliaba el techo electoral del kirchnerismo, cosa que logró. Y todos sabíamos cuál era el peligro, que era el de la doble jefatura. Lo sabíamos nosotros, lo sabía Alberto y lo sabía Cristina. Y digo, con esto termino, háganse cargo. Buenas tardes. Bueno, qué lugar, qué momento. Me dejaron para el final. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Primero, agradecer a Carito. Carito es una amiga, es una compañera entrañable. Un cuadro joven de esta Argentina que permanentemente construimos. Y a Agustín, que yo tuve la oportunidad de compartir la experiencia en un momento histórico dentro del Parlamento argentino, donde construimos la agenda parlamentaria en materia de derechos más importante de la democracia argentina. Y Agustín fue la voz de esa expresión en la lucha parlamentaria. La verdad que me genera, tengo una gran empatía con su mirada, su interpretación y su acción política. Quiero decir con respecto a lo que escuché en los dos paneles anteriores, voy a ponerlo en uno de los paneles, en una de las personas que intervino, que fue el compañero de dragado y balizamiento, que estaba por allá recién. Allá está. A mí me parece que hay un punto donde uno encuentra en los momentos de conflicto, encuentra reaseguros, encuentra el punto donde dice, eso quiero escuchar, esa palabra necesito escuchar. Y a mí me sucede, y después de haber escuchado tantos contenidos, tantas expresiones, voy a ser un poco testimonial en esto. A mí escuchar a los compañeros del movimiento obrero me ordena políticamente, porque hace a la raíz y a la identidad política del movimiento al cual pertenezco, que incorporó como sujeto político activo a los trabajadores y trabajadoras en la historia argentina. Entonces, cuando escucho a un compañero o a una compañera del movimiento obrero, siento que me ordena. Con respecto al segundo panel, no puedo hablar de alguna de las compañeras en particular que intervino, porque la verdad que fue un estado de movilización y de emoción. Yo creo que nos toca a los varones, en esta época, a los varones que estamos formateados en el esquema cultural patriarcal, participar de un momento y un periodo histórico y de un enorme desafío, que es la revolución de las mujeres. Y estamos en ese tiempo, y es un tiempo global.
Entonces, escuchar a nuestras compañeras, la verdad que es cierto, encendieron el encuentro, ¿no es cierto?, de la mejor manera, con la pasión de una lucha permanente y una lucha que se da esencialmente hacia adentro de las propias estructuras, que transversaliza las realidades políticas y que a nosotros y a nosotras y a nosotres nos debe interpelar permanentemente. Quienes militamos en el ámbito de los derechos humanos tenemos un enorme desafío de poder interpretar la vida y la realidad política y el proceso de transformación desde la mirada de la agenda que la revolución de las mujeres nos está planteando en este presente. Porque eso genera también una discusión sobre la matriz de distribución política, social, económica y cultural en nuestra realidad. Estamos ante ese proceso. Somos una generación que ha tenido también enormes desafíos, somos los analógicos que entramos en la era digital, tenemos, digamos, la verdad que la historia y el proceso y el tiempo histórico nos ha puesto a prueba y nos pone a prueba. Pero yo cuando escucho a las compañeras y los compañeros, sobre todo en esta situación tan particular, tan singular que estamos viviendo, porque este es un gobierno nacional y popular, inspirado y conformado en la interpretación política que el peronismo tiene o debe tener del ejercicio del poder. Y sin embargo estamos en un debate casi existencial. Y a mí me genera buscar mis reaseguros. Yo digo que el ejercicio de la memoria, los que militamos en el tema de derechos humanos, hemos trabajado mucho el ejercicio de la memoria, mucho el ejercicio de la memoria de lo que nos hicieron, menos el ejercicio de la memoria de lo que hicimos, de lo que construimos, de cómo actuamos. Pero yo puedo decir, por ejemplo, el día en que hay compañeras que dicen yo nací peronista. Hay otros compañeros como yo que digo yo un día decidí ser peronista. Y yo recuerdo el día que decidí ser peronista. Y se los voy a contar para después decir algo más. Yo decidí ser peronista cuando tenía 16 años y recibí una publicación de los compañeros que resistían a la dictadura cívico-militar, en donde había una descripción de una lucha histórica que viene llevando nuestro pueblo desde sus procesos independentistas hasta la actualidad, podemos decir. Mi familia estaba devastada, la dictadura estaba atravesando, estábamos siendo bombardeados en nuestra vida, secuestros, tortura, exilio, esconderse, escaparse. Y a mí me llega esa publicación a las manos. Pero dentro de esa publicación, por eso es tan importante la capacidad de los compañeros y compañeras que ejercen el periodismo y que trabajan desde la comunicación. A mí lo que más me atrajo, siendo un pibe de 16 años, atravesado por ese momento en nuestra vida personal, que era también la vida de lo que estaba sucediendo en nuestro país, es un error cuantificar, en la discusión de la cuantificación de las víctimas de la dictadura, nosotros tenemos que decir que la víctima de la dictadura fue la totalidad del pueblo argentino. Y allí debemos nosotros encontrar también la explicación de lo que nos hicieron. Y en esa publicación había dos fotos que explicaban y narraban el 17 de octubre del 45 y el periodo de gobierno, del primer gobierno y segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Y a mí en esa publicación había dos fotos que me conmovieron, las que me enamoraron. Una, la famosa foto de los compañeros y compañeras con las patas en la fuente, ¿no es cierto? La irreverencia de las patas en la fuente y su significado. Pero la otra era una foto de un compañero subido arriba de las luminarias de la Plaza de Mayo con un cartel que en esta publicación no decía qué sostenía ese compañero en el cartel. ¿Y a mí qué me pasó? Yo dije, yo quiero ser ese, yo quiero estar ahí.
Ese es mi lugar de pertenencia. Esa es mi identidad política. ¿Por qué yo cuento esto? Porque yo todos los días, ese joven que fui, de ese momento me interpela sobre el presente que vivo y que comparto y que milito. Porque creo que todos y todas debemos considerarnos militantes. Ese es el primer lugar, ese es el lugar esencial, desde el cual después hay otras circunstancias, pero es desde allí. Y esto lo digo porque nos debe servir, por lo menos a mí me sucede, para poder poner en perspectiva el propio momento y tiempo político que nos toca vivir. Entonces, diferencias políticas. Hemos tenido enormes diferencias políticas en la construcción del proyecto nacional y popular, en la puja de modelo de país. Claro que hemos tenido enormes diferencias hacia adentro. Es diverso, es complejo, pero hay algo que no nos sucedió y que nos está sucediendo, que es esta idea de no reconocernos en la propia gestión. A mí lo que más me preocupa es cuando hay compañeros que hablan de nuestro gobierno desde un lugar de no gobierno. Cuando nosotros tenemos compañeros que están en la gestión y que hablan como de este gobierno, como un gobierno no propio, ¿cierto? Y hay algo muy importante que se dijo aquí, que a nosotros no nos sobra nadie. Perón nos hablaba de que conducir es persuadir. Nosotros tenemos la obligación política de persuadir a los propios y de persuadir a los ajenos, a los extraños, a los otros. Creo que cometemos un error cuando nosotros miramos, y comparto plenamente la definición que se hace aquí sobre las derechas. Comparto. Pero nosotros tenemos que actuar sobre esos espacios. Tenemos que inficionar esos espacios. Tenemos que limitarlos y tenemos que desarticular una parte de ellos porque nosotros necesitamos en esta puja actuar con inteligencia. Me asusta, me preocupa los compañeros que plantean la idea del repliegue, la idea de nos reservamos y nos preservamos para otro momento. Hubo algo parecido durante la campaña de Scioli, de la idea de un cierto repliegue. Nosotros no debemos permitir este razonamiento, debemos dar la discusión absolutamente sobre esta idea, porque es una idea profundamente alejada, es una idea reaccionaria, es una idea antipolítica. Nosotros, y yo escuché la intervención del compañero Gianni en Rosario, nosotros tenemos vocación de poder y vocación de mayoría. Debemos interpretarlo y llevarlo adelante de esta manera todos los días. Ahora voy a decir algo también referencial. Recuerdo cuál fue el día en que yo me hice kirchnerista. Recuerdo el día que yo me hice kirchnerista. Fue el día que Néstor Kirchner dio la cadena nacional, por cadena nacional, su primera cadena nacional, y habló de que la Corte Suprema la estaba apretando y planteó la discusión sobre el tema de la especificación simétrica. La verdad que la estaba poniendo, fue una prueba, fue una pulseada, y en esa pulseada Néstor se pone de cara al pueblo argentino y plantea una batalla, plantea dar una batalla, y se conforma un proceso de juzgamiento, de juicio político de la Corte Suprema en ese momento, de modificación en su integración, y se lleva adelante algo que se planteó aquí también, que es las limitaciones que el propio Néstor hizo con respecto a las atribuciones presidenciales para la designación de los miembros de la Corte. Y yo sentí
allí que había una decisión política de avanzar, porque era la ratificación de lo que Néstor nos había dicho antes de asumir de qué era lo que quería hacer él con el tema de los juicios a los genocidas, de la decisión de ir a fondo, es decir, deudas de la transición democrática que tenemos que resolver. No somos una sociedad plenamente democrática si no juzgamos las responsabilidades de aquellos que cometieron los crímenes más aberrantes. Ahora, estas dos situaciones le sumo una tercera situación, que es el consejo que me dio un viejo militante del peronismo. Yo creo mucho en la memoria oral, creo mucho en la traslación de la palabra, la traslación generacional de la experiencia, la palabra, el conocimiento y la interpretación política. Es muy importante que nosotros generemos los vínculos generacionales que transmitan nuestras experiencias, nuestras buenas acciones victoriosas y nuestros fracasos, porque debemos tener la capacidad de revisar crítica y autocríticamente lo que hacemos. No para plantear el repliegue, no para plantearnos en una posición binaria, para poder sí revisar y avanzar y actuar, algo que está sucediendo en este encuentro. Y que por eso es tan importante la posibilidad que generemos estas acciones. Y este compañero, lo voy a mencionar, fue el primer intendente de la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata en ese momento era como antiguamente era la capital federal, dependía del gobierno provincial y se designaba al intendente. Y fue después legislador en la provincia de Buenos Aires y fue el padre de María Claudia Falcone, una de las víctimas de la Noche de los Lápices. Un gran compañero, un referente, un intelectual, un médico sanitarista, una referencia en nuestra memoria. Y él me decía, en esa época, estoy hablando del año 80, 1980, plena dictadura, había compañeros que caían también en esa época, y él me dijo que frente a las situaciones de confusión, frente a las dudas, frente a la posibilidad de perder el rumbo, que mirara qué decía, él usaba este término, qué decía el enemigo, cómo se posicionaba el enemigo. Me decía, lee lo que escriben los compañeros y las compañeras, pero lee mucho más y mira mucho más lo que nos está planteando el enemigo. Pongámoslo hoy el oponente, ¿no es cierto? El oponente de modelo. Porque a nosotros nos tiene que llamar la atención lo que está sucediendo. Hay una serie de hechos que van sucediendo. Algunos que obviamente buscan horadar la matriz incipiente del proceso de distribución, de redistribución económica o de recuperación económica que se quiere llevar adelante en la Argentina, fundamentalmente sobre los sectores asalariados de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso que sucedió entre el final del gobierno de Cristina y el final del gobierno de Macri, la pérdida real del salario, ¿no es cierto? Y la recuperación en el proceso distributivo. Y en ese punto encontramos esta discusión que se nos está planteando desde el vértice de las principales empresas argentinas sobre la idea de frenar, por ejemplo, el tema impositivo recaudatorio como un elemento del proceso distributivo. El otro tiene que ver con el funcionamiento de la justicia y con la advertencia. Yo creo que lo que planteó el ministro de la Corte, Rosenkrantz, es de una enorme gravedad y es una enorme advertencia. Tomándolo a las recomendaciones del viejo Falcone, que me dijo esas palabras, debemos tener un alineamiento absoluto. Eso debe servir para nosotros dirimir diferencias, para saber que desde la cúspide de uno de los poderes del Estado se está avalando y se está
planteando lo que Macri plantea agresivamente en sus posicionamientos, es decir, vamos a destruir, vamos a eliminar. Otra manera de aquello que yo no coincido con la idea de comparar el gobierno de Macri con la dictadura cívico-militar. Creo que hay enormes diferencias, pero sí hay similares beneficiarios, hay similares articuladores, ¿no es cierto?, que encontraron allí un lugar y un camino. Lo mismo sucede con el planteo que hace el gobierno de la ciudad con respecto a el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Realmente busca, y yo coincido con algunas declaraciones que hubo, que no tiene que ver con este intento de banalizar el lenguaje inclusivo, tiene que ver con lo que profundamente significa esa forma de interpretar. Significa luchas, banderas, causas, objetivos, que tiene que ver con lo que las compañeras en ese panel plantearon. Entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad en este tiempo. Y algo que yo felicito en este encuentro es que nosotros tenemos que construir, reconstruir el diálogo político entre los conductores que llevan adelante este proceso político y las estructuras de cuadro que deben sostener este proyecto. Es muy importante poder hacerlo. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta que dijo Ricardo. La realidad a nivel global en la Argentina y en la región, producto de la pandemia, cambió. En términos globales, bueno, nosotros pertenecemos a la región más desigual del planeta, ¿no es cierto? Latinoamérica es la región más desigual. El 10% de la población en Latinoamérica se lleva el 70% de la renta. Y el 3 o el 4% de la renta se distribuye en el 80% de la población. Es escandaloso. Es escandaloso. La pandemia profundizó ese proceso. Profundizó el proceso de desigualdad. Amplió la brecha. Y uno pensaba, no se puede ampliar esta brecha. Se amplió la brecha, ¿no es cierto? Y genera, y desnudó el cuadro de injusticia global. Y mostró algo que también tenemos que reflexionar nosotros, no solamente en la mirada de nuestra pertenencia latinoamericana, sino de nuestra mirada de la pertenencia al sur global, que la pandemia también lo que demostró es algo que Cristina lo dice con mucha fortaleza, ¿no es cierto?, el tema del rol de los estados, ¿no es cierto?, y de la disputa en la región, que lo plantea Alberto, dice, acá la vacuna, África todavía no tiene el 4% de su población vacunada, ¿no es cierto?, y sabemos las consecuencias que tiene eso, y eso tiene que ver con las desigualdades y tiene que ver con las asimetrías que a nivel global se presentan. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Y por último, la pandemia provocó una pérdida de capilaridad del movimiento nacional y popular que tiene que ser tenida en cuenta también. Los años de pandemia han significado una pérdida de la articulación territorial de nuestro movimiento, y eso ha sido efectivamente así. Entonces yo, mirando cada una de estas situaciones, recordando cada uno de esos momentos, cada uno de esos tiempos, pienso que nosotros no hay ninguna otra estrategia que la unidad. No debe haber espacio para otra mirada y otra estrategia que no sea la unidad. Nosotros no podemos permitirnos la idea de dudar. Lo debemos hacer por esta memoria histórica, por este proceso al cual pertenecemos. Lo debemos hacer por esa memoria. Y lo debemos hacer porque nosotros efectivamente somos los constructores del futuro. La agenda que se planteó hoy, las acciones de gobierno que se llevan hoy, la proyección que se plantea, la discusión regional que se plantea,
debe estar imbuida del aprendizaje de lo que nos sucedió, de las cosas que hicimos bien y de las cosas que hicimos mal, sin ninguna duda. Pero estamos construyendo este presente y debemos hacerlo con el convencimiento y hacerlo con esa memoria histórica que nos pertenece. La memoria, la verdad y la justicia deben ser la memoria de las luchas populares, debe ser la verdad en desnudar las verdaderas confrontaciones y los intereses económicos que trasuntan la disputa de poder que tenemos en nuestra realidad actual, y la justicia es la construcción de la justicia social. Nosotros buscamos construir, somos latinoamericanistas, somos nacionales, populares, somos democráticos, somos emancipadores, somos feministas. Está allí la matriz sobre la cual construimos, con esa memoria. Y yo planteo que a todos y cada uno de nosotros y nosotras nos interpele aquel, como me sucede a mí, aquel joven que en aquellos momentos oscuros y difíciles se planteaba soñar con un país nuevo, con un país distinto. En ese país y en ese compromiso debemos estar, por aquel joven que fui y por estos militantes que somos hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias a todos por venir. Vieron que había que hacer este último panel, no hubiese sido lo mismo estas reflexiones tan importantes. Así que yo soy obstinada, ahí me mira Marce, dice, esta Caro es loca, porque los panelistas decían, demos de baja el panel, de ninguna manera. Así nos vamos de este encuentro y empecemos a pensar dónde hacemos el próximo, compañeros, que esto no se corte. Beso a todos. Y un fuerte aplauso para la Silvia Encinas. Silvia Encinas, una compañera luchadora incansable, que se la jugó, que cultivó cannabis, que atravesó una situación de enfermedad muy difícil y que salió de una, salió de otra y anoche nos abandonó. Un abrazo fuerte al Petaco y al Lautaro, que hoy no están acá y están velando a su mamá. Los queremos mucho y les mandamos toda la fuerza para sobreponerse a este momento. Y Silvia es un ejemplo de lucha incansable, por eso no podíamos dejar de mencionarla. Gracias, Agustín, gracias, compañeros, y nos vemos a la próxima. Gracias a los compañeros de la MUNI de Concepción, que pusieron todo para que este encuentro salga, al intendente Martín Oliva y al compañero Laurito, que anda por ahí, que hasta recién nos estuvo acompañando. Muchas gracias, besos para todos. Bueno, acá están los compañeros de la Corriente Berizo, provincia de Buenos Aires, que también vinieron a acompañar.